¿Dónde deberías invertir este 2025? ¿Cómo están financieros? Bienvenidos a este nuevo video. Soy Alberto Cortés, director de inversiones. Ya estamos a mediados de enero, a la fecha que estoy grabando este video. Espero que lo estés viendo en este mes. Si lo estás viendo más adelante, bueno, pues recuerda que esto que hablamos aquí no es ningún tipo de predicción. Estamos hablando de las inversiones donde yo me voy a enfocar este año. Probablemente tu perfil sea diferente al mío. Y justo este video lo voy a hacer en base a ciertos perfiles. Es decir, tú como persona puedes ser conservador, balanceado o agresivo. Yo tengo mi perfil, que en este caso soy un poco más cargado hacia lo balanceado y agresivo. Puede ser que tú seas un poco más conservador, pero muy importante, todos tenemos un poco de los tres perfiles. Probablemente hayas hecho uno de esos cuestionarios antes y te digan, no, es que tú eres muy conservador o tú eres muy agresivo y nada más tienes que invertir en eso. Mentira, tienes que tener las tres inversiones y por eso te recomiendo que te quedes y escuches todo el video con atención. Vamos a comenzar, antes que todo, como les venía diciendo al inicio, todo esto que hablamos aquí no es ningún consejo de inversión, es lo que yo, Alberto Cortés, voy a hacer en este año. Si tú por alguna razón cabe dentro de tu mismo análisis o por algo ves que te hace sentido y quieres replicar lo que yo voy a hacer, hazlo bajo tu propia responsabilidad y riesgos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del perfil conservador. ¿Sí? Los conservadores son personas que le gusta muy poco el riesgo, casi nada, es decir, no le gustan las apuestas, no le gusta, por así decirlo, ponerse a especular, como a ver qué va a pasar. Les gusta irse a lo seguro, ¿no? Esa es una de las principales características y probablemente tú te encuentres ahí si es que te defines con esto o te reflejas con esto. Pues bueno, déjenme decirle que yo de mi lado conservador, este año aprendí, justo ahorita cierre de 2024, una gran lección por parte de mi esposa, porque ella es empresaria, su perfil es bastante agresivo, pero justo por ahí de diciembre me dice, oye, pues la verdad es que estoy pensando y creo que sería bueno que yo también tenga ya mi plan de ahorro, ¿no? O sea, desde que yo la conocí, ella tiene ya su plan de ahorro de 10 años, en una póliza de seguro de vida, ya tenía 7 años con él, y justo me lo mencionó en diciembre y le dije, bueno, pues sí, o sea, la verdad es que nunca lo hemos platicado en ese sentido de como que volver a hacer otro plan de ahorro, pero me dice, pero ahora me gustaría que no sea 10 años, me gustaría que fuera hasta mis 60, mis 65, porque ¿qué va a pasar si uno de mis negocios pues no funciona o no sale como yo quiero, ¿no? Me quedé pensando, la realidad es que ella siempre ha sido muy, pues, comerciante, negociante, le gusta el tema de los negocios y pues su plan de retiro es ese, ¿no? Obviamente sus negocios. Pero que ella solita llegara a esa conclusión me hizo también reflexionar a mí. Y es que cuando, por ejemplo, yo en mis años que empecé a trabajar en esta carrera de financiero, asesor financiero, mucha gente me llegaba con ese mismo tema o esa misma objeción de que es que, ¿sabes qué? Mi plan de retiro es mi empresa. O sea, yo cuando cumpla 60 años voy a vivir de mis rentas, voy a vivir de mis dividendos, voy a vivir de lo que pague mi negocio. Entonces, ¿para qué quiero un plan de ahorro? ¿Para qué quiero un Afore? ¿Para qué quiero un plan personal de retiro? Y bueno, yo en ese momento pues estaba iniciando mis primeros negocios y la verdad es que no sabía cómo debatir esa objeción y mucha gente que yo conocía que eran empresarios me hacían ese comentario y justo pues no lo había entendido. Creo que hasta ahorita me cae un 20 muy importante y fíjense desde mi propia esposa en el sentido de que nadie sabe qué va a ocurrir en el futuro. Es decir, los mercados financieros, y fíjense, las tendencias sobre todo cambian. Y justo estaba pensando, antes de grabar este video, cómo es que hay empresas que antes, 20, 30 años, eran reyes, por ejemplo, Blockbuster, Kodak, General Electric, ¿no? Que eran las empresas más grandes del mundo, y que al día de hoy, pues, o ya no suenan, o ya no existen, o probablemente dejaron de ganar ese enorme dinero que tenían y tienen que reestructurarse completamente. Y eso me lleva a la conclusión de que por más exitoso, buen empresario que seas, buen comerciante, buen negociante, debes de tener un plan asegurado para tu retiro. Es decir, a prueba de fallas, de errores.
Porque puede sí que tu empresa sea muy buena y que ojalá le vaya muy bien, pero tú no sabes cómo los mercados van a cambiar. Puede ser que en 20, 30 años, hoy Apple, por ejemplo, que es la empresa más grande del mundo, ya no lo sea, o Samsung, o Netflix, ¿no? El mismo Netflix, o Meta, ¿no? Entonces, todas estas empresas, si son vulnerables, como lo hemos visto con los ejemplos, ¿por qué algo que es a lo mejor a una pequeña, menor escala, como puede ser tu empresa, no lo sea, ¿no? Entonces, creo que analizándolo, decir es que mi negocio va a ser mi plan de retiro es hablar desde la parte del ego, ¿no? De la parte desde que yo puedo, yo sé que lo voy a hacer. Qué bueno que tengas confianza en ti mismo, eso es muy importante, pero no debe estar basado todo tu plan en una sola cosa. Entonces, este es uno de los puntos en los que yo voy a invertir este 2025 en reforzar mi plan de retiro, mi plan de ahorro personal para cuando yo tenga 60 o 65 años. Y esto va de la mano junto con otra parte de lo conservador, que es el tema de impuestos, ¿no? Aquí en México hay muchas quejas de que es que el gobierno, es que las reformas y es que esto y el otro. La realidad es que México es un país en el que si te pones a chambear, en el que si le echas ganas, en el que, pues vamos a decirlo así, haces las cosas como debes de hacerlas, pues te va a ir muy bien. Y la realidad es que aquí en México uno de los mejores beneficios que hay es el tema de los impuestos. Muchas personas no aprovechan esto porque lo desconocen o porque simplemente no saben cómo van a ganar dinero a través de la deducción de impuestos. Y es que un plan personal de retiro, por ejemplo, aquí en México, te puede dar un rendimiento de hasta un 30-35%. Es decir, lo que tú ahorres ahí, el gobierno te va a devolver ese porcentaje en tu declaración anual. Y eso es algo que yo lo he vivido, mi hermano lo ha vivido, clientes han vivido, amigos han vivido, y es pues una muy buena inversión. La verdad es que ese dinero es dinero al instante, por así decirlo, en tu declaración anual, y que te va a llegar también cuando cumplas 60, 65 años. Bueno, en esto específico sí es 65 años, ¿no? Yo en este punto quiero decirles que ya lo hago desde hace casi 6 7 años que estoy pagando este plan personal de retiro, y justo este año una de mis metas es incrementarlo por lo menos al doble, ¿sí? Es decir, ahorrar mucho más, y esto va junto con la parte, pues, que les digo que analicé de que ningún negocio es indestructible o imbatible o esa prueba de balas, ¿no? Y esta es la parte conservadora que yo, fíjense, Alberto, a pesar de que invierto en bolsa, tengo este lado conservador. ¿Que en qué moneda lo voy a hacer? ¿En UDIs, en dólares? Bueno, eso será tema de otro video para no alargarnos tanto. Quiero seguir al segundo punto, que es la parte balanceada, ¿no? Esto es cuando ya, imagínense, estás en el lado conservador, que es la parte como que menos de riesgo. Lo balanceado es la parte en la que casi todos caemos, ¿no? O sea, todos regularmente tenemos una parte balanceada, conocemos un poco más de instrumentos, nos gusta incluso como por naturaleza humana salir a ver qué hay más allá, ¿no? No nos gusta quedarnos solamente en lo que conocemos y tenemos que descubrir más cosas. ¿Qué es la parte balanceada para mí? Bueno, aquí ya pueden entrar diversos instrumentos, como pueden ser, por ejemplo, fuera del mercado financiero tradicional, lo que son los bienes raíces, que realmente yo no soy un experto, no me dedico al tema de bienes raíces, he invertido en bienes raíces. Mi experiencia la platicamos en un podcast, justo que mi hermano y yo hicimos una inversión ahí. Les puedo decir que es una inversión redituable, con mucho riesgo, que incluso pensaría que tal vez sea más del lado agresivo que del lado balanceado, pero que a final de cuentas a mí me resultó bien, ¿no? Este año no pienso invertir en bienes raíces, honestamente, por lo menos no de la forma tradicional. No está en mis metas, tal vez para el siguiente año sí lo haga de un modo, pues casa propia, ¿no? Ya no del tema de inversión. Pero del lado balanceado, bueno, yo lo que sí me especializo es la bolsa, ¿no? Los mercados financieros. Y justo esto quiero hablarles. En un primer punto, el Standard Poor's 500. Si no has escuchado mi episodio de el Standard Poor's 500, la puerta de entrada a la bolsa de valores, te recomiendo que lo busques. Está aquí en Spotify o en YouTube. En él hablo y digo todo lo que tienes que saber sobre este instrumento, pero a grosso modo, pues el Standard Poor's 500 es el índice bursátil más grande que existe en el mundo. El Standard Poor's está gestionado por Standard Poor's, que es una empresa americana, la cual tiene como característica
que dentro de, vamos a decirlo así, una canasta o una caja, como tú quieras verlo, pone a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y estas empresas tienen la característica de que son las que mejores resultados tienen. Y lo padre de todo esto es que justo como les mencionaba en el punto uno, Standard Poor's vamos a decirlo así, su trabajo es estar actualizando estas empresas para que su índice no se quede desactualizado con empresas que probablemente ya no dan los resultados, que ya no tienen las mismas ventas, que no están creciendo, y lo que hacen es sacar las que ya no tienen buenos resultados para meterlas para las que sí están dando muy buenos resultados. Entonces, vamos a decirlo así, es un trabajo que ya te hacen, este análisis no lo tienes que hacer tú. Y segundo, pues estás dentro de las empresas más rentables de los Estados Unidos. Para mí es una inversión que sí o sí deberías de tener. Si ya eres un inversionista un poco más leído, estudiado, si ya tienes inversiones conservadoras, pues el Standard Poor's es una gran opción. Hay otros ETFs, por ejemplo el Standard Poor's, como les digo, es un índice, pero tiene un ETF que también luego platicaremos sobre este tipo de instrumentos que va muy relacionado. Pero otra opción es el Nasdaq, por ejemplo, para los que les gusta más el riesgo, yo lo pensaría algo más balanceado, agresivo. El Nasdaq son empresas de tecnología y aquí hay más riesgo porque las empresas tecnológicas son más volátiles, ¿no? Es decir, hay momentos en los que estos índices pues suelen subir 20, 30% en un mismo año, pero el mismo año pueden llegar a bajar 20, 30%, incluso en las crisis financieras globales han llegado a bajar más del 50%. Entonces, un punto muy importante que yo te recomiendo es que este tipo de inversiones las veas a un horizonte al menos de un año y si no es que lo veas hasta 10, 20 años. Es decir, estas inversiones te van a dar ganancias probablemente la misma semana que la compres, ¿sí? Probablemente esa misma semana, ese mismo día tengas ganancias, pero no es el horizonte adecuado. Como les digo, al menos un año, idealmente 10. Sí, idealmente 10. Incluso un año, pues, ¿saben qué? Lo tachamos y ponemos 5 años. 5 años al menos, 10 el ideal y de preferencia igual a tus 60, 65 años, una etapa de retiro. Ahí hay, vamos a decirlo así, un 1% de probabilidad de que tengas pérdidas. La mayor probabilidad es que ganes dinero en este tipo de instrumentos si es que tu plazo es mayor a 10 años. ¿Sale? Ese es por estadística. Y otro tipo de inversión balanceada, bueno, son los dólares, ¿no? Vamos a hablar en específico del tipo de cambio, que es uno de los aspectos que más me piden, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio, con el dólar este 2025? ¿Me conviene invertir o no? Porque en 2024, Alberto, no sabes cómo sufrí, los dólares se fueron a 16 pesos y yo había comprado en 20, en fin, apenas me estoy recuperando. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Bueno, seguramente ahorita que va a entrar Trump a la presidencia, pues vamos a ver mucha volatilidad. Justo lo hablamos en el webinar de Tendencias 2025, es lo que creo que va a ocurrir. No sé dónde va a acabar. Honestamente, yo creo que el tipo de cambio va a cerrar sobre los 22 pesos este año 2025. También Citibanamex, que es como el banco más grande que hace sus encuestas, apunta que un 21 pesos no está de locos, creo que 22 me estoy yendo un poco arriba, pero aún así creo que la tendencia es al alza, ¿no? Es decir, el dólar, seguramente el tipo de cambio va a subir. Yo creo que es una gran apuesta el dólar este año. Y sobre todo si lo haces dolarizadamente, ¿no? O sea, si dolarizas tu dinero en inversiones, por ejemplo, que tú estés comprando dólares recurrentemente a través de un plan de ahorro, como puede ser el punto número uno. El punto número 2, que es el balanceado, el Standard Poor's 500, un ETF dolarizado, es una excelente opción, es decir, que tu dinero se cambie a dólares, es decir, que vaya fluctuando con el tipo de cambio, también se puede hacer. O incluso en GBM, que es la casa de bolsa con la que trabajamos, existe una opción que se llama Smart Cash Dólares, que también está buenísima. Ahí inviertes en un fondo de inversión que gestiona la misma GBM y compras dólares a un tipo de cambio y vas obteniendo dólares en rendimiento. Entonces está muy padre, ganas un rendimiento en dólares y si sube el tipo de cambio ganas dinero. Está muy bueno, también si quieren más información, pues con gusto pueden contactarnos. Y bueno, ese es como un tercer punto entre lo balanceado y agresivo. Y ahora sí, ¿no? Lo más arriesgado o lo más agresivo que yo voy a hacer este año
es justamente, bueno, la parte de invertir en empresas de, pues, tecnología y sobre todo de inteligencia artificial, que justo este año 2024 pues les fue muy bien. Para los que alguna vez vieron mis videos de análisis que presento a veces aquí en Café Financiero, a veces en mi propio canal personal, donde hablo sobre diversas empresas, pues lo que hago es analizar distintos sectores y la inteligencia artificial 2024 con nombres de empresas como Palantir, como también tenemos por ahí Broadcom de tecnología, Nvidia, les fue muy, muy bien, ¿no? Y fueron empresas que siempre estuvimos hablando de ellas. Y la realidad es que para la gente que invirtió este año pasado en ellas, les ganaron bastante dinero. Este año no estoy tan seguro de que puedan seguir subiendo al mismo ritmo. Yo creo que todo lo que sube tiene que bajar. Justo así lo mencioné en mi webinar de Tendencias 2025, en mi parte del webinar. Y lo que creo es que pues probablemente este año sí también tenga un buen auge, pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Yo seguiré invirtiendo porque creo que obviamente el futuro, la tecnología, se está moviendo hacia allá. Pero hay que tener cuidado con este tipo de inversiones, por eso son las partes o la parte agresiva, ¿no? Dijimos conservador, balanceado, agresivo, ¿no? Entonces, sí seguir invirtiendo constantemente en ellas, una parte de nuestro capital puede estar ahí. También podemos ver empresas novedosas como por ejemplo la salud, que ya están haciendo, y vamos a decirlo así, nuevas empresas nacen con el tema robótico, la conducción autónoma a través de las empresas como Tesla. También tenemos las empresas que ya crean cohetes para el espacio, en fin, todo un tema en el tema de inversiones. Creo que aquí es un punto muy amplio, se ha ampliado mucho la parte agresiva. Sin embargo, pues sí quiero decirles que una parte de mis inversiones estará ahí este año. Ya lo iré platicando, desarrollando y si quieren también ayuda para crear su portafolio de inversiones, bueno, contáctenme y con gusto les puedo asesorar directamente a crear un portafolio personalizado. Y por último, pues la parte de criptomonedas, ¿no? La parte de cripto, que para mí es fundamental, ¿no? En el sentido de que no es que sí o sí tengas que tener cripto, pero fundamental me refiero a que la economía se empiece a mover para allá, ¿sí? Las cripto han tomado un lugar ya, pues vamos a decirlo así, en el día a día de las inversiones. Creo que en algún punto serán parte de pues, nuestra economía, incluso diaria. Han tardado más de lo que se esperaba. Honestamente, yo creí que para 2025 ya íbamos a estar haciendo compras en cripto en el Oxxo y, o sea, incluso pagando a nuestros conocidos con cripto en general. Yo por lo menos nunca lo he hecho, pero bueno, la tendencia se va moviendo para allá, ¿no? Y cada vez toma más fuerza, toma más, vamos a decirlo así, importancia el hecho de tener criptos y pues por supuesto que es una parte que ya está tomando más fuerza. Si tú no conoces de cripto, si apenas es como tu primer acercamiento, tal vez ya lo has escuchado, pues bueno, hay inversiones muy sencillas como comprar la misma criptomoneda, el Bitcoin, Ether, Ethereum o diferentes que existen un montón de criptos, no soy un experto tampoco, pero aquí también hay productos muy interesantes. Y si también quieres asesorarte, pues bueno, con mucho gusto platicamos y te podemos dar algún tip de inversión en este caso, ¿no? Pero creo que también vale la pena tenerlo en el radar, estar bien enterado. Hay otro tipo de productos bancarios, por ejemplo, dentro de nuestros clientes, un grupo muy específico que alcanzan ciertos capitales, como por ejemplo más de 2,5 millones de pesos, 3. Aquí en México, pues hacemos algo que se llama notas estructuradas, que se me hace algo muy padre, que también existe aquí en México. Entonces, si tú caes en este perfil y quieres pues ver y buscar un poco más de tasa de interés con un poco más de riesgo, pues acércate también conmigo y te platico de cómo funciona y ver si cae dentro de tu portafolio de inversión y si ese es algo recomendable para ti. Pero bueno, financieros, estas son mis inversiones para este 2025, como yo veo el escenario. Trataré de a mitad de año hacerles un nuevo análisis, un nuevo review con mis opiniones actualizadas y ver cómo nos ha ido, si es que la bolsa efectivamente siguió subiendo, si la parte conservadora pues nos está funcionando. No mencioné, por ejemplo, Sofipos, no mencioné fondos de inversión más conservadores. La realidad es que lo he hablado mucho.
Creo que vale la pena seguir invertido ahí en CETES, y para los que se pregunten, toda la tasa arriba de un 8 incluso, que es el doble de la inflación, me parece interesante, pero sí tratar de diversificarse en este tipo de instrumentos que les digo. No lo mencioné así específicamente porque pues lo hago como por hecho, ¿no? De que ustedes conocen eso, pero definitivamente mantendré algo de dinero ahí también en CETES, ¿no? Incluso en fondos de inversión que no tengan tanto riesgo que me puedan dar esa tasa. Así que bueno, financieros, platíquenme cuáles son sus inversiones para este año 2025, dónde van a poner su dinero, qué piensan, van a seguir invirtiendo en Nu, en Clar, en todo ese tipo de sofipos. Para mí creo que vale la pena, o sea, seguirlo haciendo, como les digo, mientras las tasas valgan la pena, que no esté muy pegado a lo que nos da el CETE, pues vale la pena arriesgarse un poquito. Van a buscar diversificarse en bolsa, o sea, ¿qué quieren lograr? ¿No? Cuéntenme aquí en los comentarios. Soy Alberto Cortés, espero que este video les guste y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego, que tengan muy buen día.